conocimientos y nada, y a disfrutar la charla. Pues te agradezco mucho, Mariano. Te agradezco mucho la invitación, la presentación y bueno, espero que todo lo que aquí diga sea de utilidad para los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por acompañarnos. El tema es interesante, a pesar de que el tema da miedo, porque también asusta. Hablar de duelos no es nada sencillo, pero también les digo algo, es una situación que nadie de los que estamos aquí, de los que no están, nos vamos a librar. Todos, absolutamente todos, vamos a tener duelos y pérdidas a lo largo de nuestra vida. Conforme me voy a ir adentrando en la plática, ustedes podrán percatarse que un duelo no solo es por muerte, ¿sí? Sino que los duelos surgen de muchas situaciones de nuestras propias vidas y todo cambio implica un duelo. Por eso es tan importante esta situación de darnos cuenta de que un coach, por supuesto que puede trabajar los duelos. Hace poco, o sea, quizá algunos de ustedes conocieron o escucharon el magnífico trabajo que se hizo en Desafío Coaching, ¿no? Que fueron 30 días donde muchos profesionales del coaching hablaron. Bueno, uno de los grupos que se formó en esa experiencia, subió el tema, ¿no? Decían que si un coach podía trabajar duelos. Y bueno, se suscitó ahí una discusión interesante. Hay un desconocimiento quizá de lo que son los duelos. Con anterioridad, el DSM-4, lo que es el vademecum de la psicología y la psiquiatría, indicaban que un duelo pues podría llegar a ser algo anormal ante determinadas situaciones. Sin embargo, los procesos de duelo como tal son situaciones normales, son situaciones de vida que, como les digo, todos los seres humanos pasamos en un momento determinado y que lo interesante es aprender a vivirlo y aprender a pasarlo, pero de una manera normal. Por lo tanto, lo que voy a decir aquí, ustedes al final me van a decir si ustedes consideran que un coach puede trabajar un duelo o no puede trabajar un duelo. Yo desde ahorita, bueno, no quiero o mejor brindar mi opinión, yo quiero mejor que ustedes se vayan haciendo su propia opinión. Y no perder de vista que es un duelo normal, un duelo patológico desde ahorita, si hago hincapié que no nos corresponde. Sin embargo, un duelo normal, ahorita vamos a ver si es posible que un coach lo trabaje o no lo trabaje. ¿Ok? No sé si antes de iniciar alguien quiere hacer alguna pregunta, algo que esté interesado. Si quiere levantar su manita, pero bueno, ya al final yo daré un pequeño espacio para preguntas, ya sea que los anoten en el chat o, o abrir su micro. Quiero presentarme porque van a decir, bueno, ¿y esta mujer de dónde salió? ¿No? ¿Quién es? Veo caras conocidas, veo alumnas mías, personas que han sido alumnas mías en los diplomados y en las certificaciones. Bien, yo soy Mari Carmen Castro, soy máster y mentor coach de la ICF. Llevo 3 años con la credencial de Master Coach. De hecho, este año me toca ya la renovación. Tengo certificación, tengo programa CTP, avalado por ICF. Soy autora de 12 libros, ¿sí? Libros de coaching y libros de tanatología. Esas dos son mis áreas de expertise. Y es a lo que me he dedicado y lo que verdaderamente me apasiona. Yo siempre he dicho que la tanatología, muchas veces he querido salirme, he querido decir, no, yo ya no quiero ir por este rumbo. ¿Por qué? Porque sí implica dolor, porque no es algo tan sencillo, ¿verdad? Pero la vida me regresa. Y me regresa y me regresa. Y yo digo, no, yo ya quiero el coaching ejecutivo y quiero solo coaching ejecutivo. Pero la vida me regresa y me regresa y me regresa. Ahorita Mariano me vuelve a regresar. Me vuelven a decir, oye, acabo de escribir el libro de duelo por muerte de un hijo, acabo de escribir el libro de duelo por pérdida de pareja, acabo de escribir el libro de preguntas poderosas. O sea, es una mezcla de esto. Y entonces fue cuando decidí hacer y unir estas dos grandes disciplinas y pasiones en mi vida, que es el coaching y que es la tanatología. Y bueno, pues ahora sí vamos a adentrarnos. Soy la directora también de Cotan, ¿no? Cotan Empresarial y Vida, y nos dedicamos al coaching y a la tanatología, por eso se llama Cotan. Coaching tanatológico, tanato-coaching, es el nuevo nombre también, que Adri me ayudó a descubrirlo, y es el tanato-coaching. Y bueno, entramos de lleno a lo que es
esta plática que espero que de verdad, de todo corazón les ayude. Y empezamos con una mala noticia, porque yo no sé si ustedes lo sabían, pero si no lo saben, pues le tengo la mala noticia. Y la mala noticia es que es imposible vivir sin experimentar dolor en algún momento de nuestras vidas. Aquí quiero hacer una acotación, y la acotación está relacionada con, yo voy a usar sufrimiento como lo usa Viktor Frankl, ¿sí? Viktor Frankl usa el sufrimiento como un nivel espiritual, un nivel mayor. Sabemos que hay autores como Anthony de Melo, como, si me escuchan de Argentina, y a lo mejor han leído a Jorge Bucay, ¿no? Que él tiene un libro también de pérdidas, donde él habla del sufrimiento como ese valor agregado que le ponemos. ¿Cómo me gusta explicar esto del valor agregado? Es, ustedes, hay mujeres que me están escuchando y las que han sido madres podrán entender lo que voy a decir. De repente pasamos y leemos parto sin dolor. ¿Alguna de ustedes se la cree? ¿Verdad que no? No hay un parto sin dolor. Lo que sí puede haber es un parto sin ese valor agregado, que es a lo que que es a lo que Anthony de Melo o Jorge Bucay le llaman sufrimiento, ¿sí? Que son esos gritos y, ay, ayúdenme y cómo me duele. Ese es el valor agregado. Sin embargo, cuando yo use la palabra sufrimiento, lo voy a hacer desde la perspectiva de Viktor Frankl. Y esta perspectiva implica, el dolor es físico, la tristeza es a nivel psicoafectiva y el sufrimiento es a nivel espiritual. O sea, está más a un nivel de trascendencia. Y esa va a ser la connotación que yo voy a usar por si escuchan la palabra sufrimiento, porque también hay una frase muy difundida que es, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Desde el punto de vista que voy a manejar yo, no. Recuerden que lo voy a manejar desde la parte espiritual y el sufrimiento no es opcional. Yo te diría, el sufrimiento es necesario para poder darle un sentido a la pérdida. Vista desde el punto de vista de Viktor Frankl, ¿ok? Bueno, habiendo hecho esta acotación, entonces sí me voy a ir de lleno para poder explicar. Entonces, es imposible vivir sin experimentar dolor y sufrimiento en algún momento de nuestras vidas. No es posible hacerlo. Todos en algún momento hemos experimentado esto. La vida y el dolor van de la mano. Forman parte de lo que son las dicotomías blanco-negro, día-noche, amor-dolor, vida-muerte. El hecho de estar vivos ya implica una pérdida. En el momento en que nacemos, ¿sí? Estamos en el vientre materno, estamos muy cómodos y en ese momento nacemos a la vida. De ese nicho somos arrojados a la vida. Y somos arrojados a la vida con muchas ganancias, pero también perdemos. Perdemos la zona de confort, de estar calientitos, nuestra madre come por nosotros, digiere por nosotros, etc. En el momento en que nacemos, ya empezamos a hacerlo nosotros solos. Recuerden, el primer momento en que ustedes llegaron a la escuela, quizá fue muy doloroso para ti, y si no fue para ti, fue para tu madre, y el momento en que tú llevaste a tus hijos al colegio, a lo mejor fue muy doloroso para ti, y si no fue para ti, fue para tu hijo. Y esto es el sufrimiento que vamos viviendo con las pérdidas. Y de hecho hay autores que dicen que todo cambio, que ahorita vamos a ver, todo cambio implica una pérdida. Así como toda pérdida implica un cambio. Por lo tanto, esos famosos quiebres que utilizamos en coaching son las pérdidas. De ahí que un coach que no tenga una formación tanatológica, es difícil que pueda comprender. No imposible, ojo, ¿eh? Otra de las grandes acotaciones que voy a hacer. No todo, no siempre, no nunca. Este es de refrigerador. Cuando yo les diga que es algo de refrigerador es porque mínimo una vez al día vamos al refrigerador y abrimos la puerta del refrigerador y es para que estas frases las pegues en el refrigerador y te percates que en la vida no todo es todo, no siempre, no nunca, no nada. Entonces yo voy a dar generalidades, pero esto no quiere decir que siempre ocurra. Hay excepciones, siempre. Entonces, la vida y el dolor van de la mano. De hecho, Niemeyer dice que la vida obliga al ser humano a renunciar a todas las personas y cosas amadas, ya que todo, absolutamente todo en la vida lo podemos perder. Díganme algo que no podamos perder.
Díganme algo. La fe la perdemos. La confianza también la perdemos. Ya no digamos las cosas materiales, ya no digamos lo externo. Por supuesto que todo lo podemos perder. Hay quien dice la dignidad también la podemos perder. Nos podemos perder a nosotros mismos también. O sea, todo, absolutamente todo lo puedes perder. Hay quien me ha dicho, a Dios no lo puedo perder, también lo puedes perder. Porque ante una situación difícil puedes llegar a dudar de Él. Todo, absolutamente todo en esta vida lo puedes perder. Por lo tanto, el ser humano está implicado constantemente en el mundo de las pérdidas. Todo cambio implica una pérdida, del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. Por lo tanto, constantemente estamos perdiendo, pero también estamos ganando. En este momento estamos hablando de pérdidas, pero también constantemente no podemos olvidar que ganamos en crecimiento, que ganamos en conciencia. Aunque yo con frecuencia digo, Dios de mi vida, ganar en conciencia cuando frecuentemente voy rebotando por todos lados, porque llega un momento que ya no cabes en ningún lado, ¿no? Te van diciendo, ya no te sientes a gusto en muchos lugares que antes te sentías cómodo. Pero bueno, por lo tanto, un duelo puede surgir de cualquier pérdida, de la muerte, de la pérdida de salud y el afrontamiento de la enfermedad, la ruptura matrimonial, ¿sí? O sea, lo que es el divorcio, la separación de una pareja. De todo eso puede surgir lo que es un duelo, la pérdida del empleo, el estatus laboral como consecuencia de cambios organizacionales. De hecho, un coach tanatológico está preparado para trabajar en la empresa ante los cambios, ante esas situaciones donde ya despidieron al gerente, ya despidieron al director general, donde ya se fusionaron dos empresas. Dentro de mi experiencia me tocó la fusión de dos empresas, una muy ruda, una muy familiar, donde fue tremendo ese choque de dos culturas y donde estaban viviendo duelos muy fuertes. También me tocó trabajar con duelos muy fuertes dentro de las organizaciones, porque una empresa grande compró a otra y claro, las personas que estaban en esta otra empresa despidieron a todos, pero a uno los volvieron a contratar, pero perdieron antigüedad, perdieron prestaciones, perdieron muchísimas cosas. Y entonces, bueno, ahí trabajamos. Entonces, un coach tanatológico también trabaja dentro del área de la empresa con todo lo que son pérdidas y cambios. ¿Sí? La movilidad laboral o académica que implique cambio de residencia, ¿no? Los expatriados, los repatriados dentro de la empresa, todos estos vivimos o viven duelos. Plantéate y al ver esto, cuestiónate cuántos duelos no estás teniendo en este momento o cuántos duelos no has tenido en tu vida y seguramente vas a decir, wow, ya entendí qué es lo que me ha pasado cuando mi hijo se fue a estudiar a tal lugar y yo me sentía así, así, así. Estabas en un proceso de duelo. Y los duelos, te tengo noticias, los duelos duelen. ¿Sí? El distanciamiento de la familia y de las amistades, el menoscabo patrimonial producto de un robo. Cuando alguien te roba, no solo te quita lo material, te roba también la tranquilidad, la paz. Y en general, todo cambio implica una pérdida. Recuerdo en una ocasión, una amiga me llama y me dice, Mari Carmen, necesito que me ayudes a trabajar con unos ejecutivos. Le digo, ¿por qué? Porque están infartados porque pues sabemos que la tendencia también dentro de las organizaciones es a que desaparezcan todos esos grandes corporativos donde pues el estatus y el ego a veces no nos cabe. Entonces en esta organización iban a quitar el corporativo y cada uno iba a trabajar pero desde su casa, desde un buen computador, desde un buen ordenador, iban a trabajar desde casa. Bueno, pues esta gente estaba elaborando un proceso de duelo. Porque uno puede decir, qué rico, voy a trabajar en mi casa, me levanto en pijama, etcétera, etcétera, pero se olvida que pierde estatus, que pierde libertad, que pierde autonomía y que hay muchas pérdidas detrás de esto. Pensemos también en esa gran maravilla de la maternidad o de la paternidad cuando nace un bebé. Uno dice, qué maravilla, ¿qué puede haber detrás de esto? ¿Qué pérdida puede haber? Yo siempre les digo, la primer pérdida que hay es el sueño. Jamás en tu vida vuelves a dormir igual. Jamás. ¿Sí? Entonces, claro que hay pérdidas hasta de las cosas agradables. Todo cambio implica una pérdida. Y si tú como coach trabajas con personas, te podrás dar cuenta de que el ser humano siempre está perdiendo.
¿ok? Las pérdidas son tan fuertes, ¿sí? Que hay hasta una anécdota, por ejemplo, uno de los cuentos que maneja Bucay, me gustan sus cuentos, ¿no? Sus libros, ahí tengo algunas apuntes ahí que hacer, pero sus cuentos me gustan mucho. Y hay una parte donde nos narra la historia de Narrudim, ¿sí? Y es un mercado donde bajan los domingos a ofrecer sus mercancías. Y baja un hombre con una mula. Y es tal la cantidad de gente que la mula se pierde. Y él empieza a gritar, he perdido mi mula, he perdido mi mula. La gente voltea, le mira con desconcierto, pero pues nadie ha visto a la mula. Pasa el tiempo y la mula no aparece. La desesperación de este hombre va increciendo y ya conforme va cayendo la tarde, este hombre empieza a gritar, he perdido mi mula y daré de recompensa a quien me regrese mi mula. Mi mula. La gente voltea y le dice, ¿cómo es posible que si estás desesperado porque perdiste la mula, ofrezcas regresar a la mula? Y este hombre le dice, porque prefiero regalarla a saberla perdida. De ese tamaño son las pérdidas. Generalmente ante una pérdida yo no decido. Deciden las circunstancias, deciden otros. Yo no decido que un ser amado fallezca. Yo no decido que un ser amado o yo mismo me enferme. Yo no decido a veces divorciarme, a veces sí. Pero si yo soy el que elijo el divorcio o la separación, el duelo también lo vivo diferente, pero vivo un duelo a que si otro decide. A veces yo soy despedido de un trabajo y claro que elaboro un duelo. A veces me voy yo por mi propio pie, pero también elaboro un duelo, ¿eh? Porque todo lo que fue costumbre dejo de hacerlo. Porque también estoy perdiendo. Cuando me voy a otro país tengo ganancias, pero también tengo pérdidas. Entonces los duelos están constantemente en nuestras vidas. Y los duelos surgen de las pérdidas. Y las pérdidas pueden ser oportunas o esperadas, cuando es una muerte anunciada, cuando es un divorcio donde tú dices esto va a pasar en cualquier momento, cuando es el cierre de una empresa donde sabes que van a ser despedidos, ¿sí? Yo he participado también en el cierre de empresas donde pues ya se sabe qué va a pasar y se les ha dado talleres a los empleados para poder estar listos para enfrentar esta situación e ir viviendo lo que se denomina un duelo anticipado. Pero también hay muchas pérdidas que son inoportunas e inadmisibles, como la muerte de un niño, de un joven, como la pérdida de tu empleo, como, no sé, muchas pérdidas que dices, no es posible que esto me esté sucediendo a mí, no es posible que esto esté pasando. Pero también las hay oportunas y esperadas, porque también hasta en la muerte pueden ser oportunas y esperadas. Si tú ves que un ser amado está sufriendo demasiado, puedes llegar a pensar que lo mejor es que ya descanse. De hecho, se dice que el crecimiento o la madurez de un ser humano, puede relacionarse con la capacidad de las personas para manejar constructivamente sus pérdidas. O sea, se puede decir que la madurez de una persona se puede medir de acuerdo a la manera en que maneja constructivamente sus pérdidas. Desafortunadamente, a lo largo de nuestra vida, nadie nos enseña que en la vida vamos a tener pérdidas. Nadie nos ha dicho. Aquí yo solo he escuchado, ¿sí? Yo solo he escuchado que dice, vive, goza, disfruta, ten éxito, pero nadie dijo, en algún momento de tu vida vas a tener pérdidas. Y esas pérdidas pueden ser dolorosas. Y hay unas más dolorosas que otras. ¿Por qué? Porque la vida humana, ¿sí? La vida nos está llevando a una parte muy sabia. Por ejemplo, las heridas físicas sanan de igual manera que las heridas emocionales. Cuando tú tienes un raspón pequeño en alguna parte de tu cuerpo, después de unos días sana ese raspón, pasa rápido,
Pero mientras está esa herida o esa abertura o un raspón, todo el día te está molestando, todo el día te está molestando. Después hay cirugías de garganta que a lo mejor en 15 días, 3 semanas estás bien. Pero hay cirugías a corazón abierto donde el médico jamás te va a decir, señor, señora, levántese y continúe con su vida porque aquí no pasó nada. Usted tiene que continuar con su vida. Sino que te dice, a ver, poco a poco se va a ir recuperando. Esto es un proceso que requiere de tiempo y tendrás que ir caminando lentamente. Y esa herida cicatrizará dependiendo del cuidado y de la atención que le pongas a la herida. Lo mismo pasa con las pérdidas, lo mismo pasa con los duelos. Dependiendo del tamaño y el impacto emocional que produzca una pérdida, va a ser el periodo de recuperación. De hecho, se habla de que una pérdida o un duelo dura de 6 meses a 2 años, 2 años y medio, dependiendo del tamaño de la herida, ¿sí? Obviamente, si es un raspón, va a pasar rápido. Si es una cirugía de garganta, pues un poquito más, pero no tanto. Pero si es un trasplante de hígado o de pulmón, seguramente vas a tardar mucho más tiempo. Y la recuperación va a ser más lenta. Aquí lo interesante y el trabajo en coaching es ayudar a las personas a que se percaten que en la vida, ¿no? Y esto es como el trabajo del coach ante las pérdidas, es acompañar a parir el conocimiento al coachee para que se percate que lo único con lo que tiene control en su vida es su actitud. En nada más tiene injerencia. Él no puede cambiar lo que le pase a los demás. Él no puede modificar las circunstancias de su vida. Miren, quien me ha oído, bueno, pues ya me conoce hasta mis anécdotas, pero me encantan y se las repito y seguramente ya se las saben de memoria, pero quien no me ha oído, pues les guste, por eso lo repito. Y ahí va de nuevo. Porque además esto me encantó. Cuando fui a la escuela, pues aquí nos dejan leer el Quijote. Me imagino que todo lo que es habla hispana nos permiten o nos dejan leer pues a la mayor obra de la literatura española o castellana, que es el Quijote. Cuando me lo dejaron leer dije que flojera una cosa de este tamaño con un castellano rarísimo y yo dije, ¿qué voy a hacer? Pero después de un tiempo decidí leerlo por gusto. Y cuando lo leí encontré que no solo es la mayor obra de la literatura española, sino que es una obra con una sabiduría impresionante. Y hay una parte en el Quijote donde el Quijote y Sancho Panza son llevados al calabozo y en el calabozo el carcelero les dice, y ahora ustedes van a dormir en la cárcel. Y el Quijote le responde, pasaré la noche, el dormir lo decido yo. Y eso es el mayor ejemplo de libertad que tenemos. Nos podrán quitar hasta nuestra libertad física. Es más, señores, yo les diría que este es el fundamento del coaching. Darte cuenta de que el otro es libre de elegir lo que quiera en la vida, siempre y cuando lo haga con responsabilidad y con conciencia. Lo mismo pasa con las pérdidas. Nosotros no podemos modificar las circunstancias, no las podemos modificar. Lo único que podemos hacer es, a través de las famosas preguntas poderosas que hacemos como coaches, llevar a que el otro se percate que lo único en lo que tiene injerencia ante esas circunstancias de la vida es en su actitud y la manera en que le va a responder a la vida. Yo entiendo que ante una pérdida, los seres humanos, lo primero que hacemos es preguntar por qué ante una situación de pérdida difícil. Difícil y fácil. Porque también, pues, vivir no es fácil, ¿no? Es divertido a veces, si tú tienes la actitud de hacerlo divertido, pero no es fácil. Vamos teniendo pérdidas. Y esos son como las estrellitas y los estandartes que nos vamos poniendo en el día a día, porque son como las batallas ganadas. Esas son nuestras batallas. De hecho, desafortunadamente o afortunadamente, el ser humano aprende a través del dolor y el sufrimiento. Es la manera en que mejor aprendemos.
Después, bueno, como dice Maturana, también hay un aprendizaje que es voluntario o consciente, que es, por ejemplo, que estemos aquí reunidos escuchando algo que me pueda ayudar, que me pueda servir y donde voy a tomar lo que me sirve y lo que no lo desecho. Pero el aprendizaje que te estremece, el aprendizaje que te sacude, el aprendizaje que te invita a responderle a la vida, está dado a través de las pérdidas y a través de los duelos que vivimos en nuestras vidas. Ese es el aprendizaje que verdaderamente te sacude. Por eso se dice que el crecimiento del ser humano puede relacionarse con la capacidad de las personas para manejar constructivamente sus pérdidas. Por tanto, el trabajo en coaching está en abrir conciencia y responsabilizar. Llevar al coachee a que se percate qué es aquello en lo que sí puede intervenir y darse cuenta de lo que no puede intervenir. Para esto hay otra anécdota, y me parece que esta anécdota es de Elizabeth Lucas. Elizabeth Lucas es o fue la discípula favorita de Víctor Frank. Yo también soy logoterapeuta, soy terapeuta, soy configuradora. Bueno, estudié, no puedo decir que soy, estudié también configuraciones sistémicas, etcétera, y todo esto lo he ido metiendo al coaching, enriqueciendo el coaching, porque mi eje central es el coaching. Y bueno, Elizabeth Lucas tiene también un cuento donde dice que un hombre ante la adversidad va caminando y ante su desesperación alza los ojos al cielo y dice: Señor, ¿qué tan libre soy que no soy capaz de cambiar a mis ancestros? Y no se escucha ninguna respuesta. Pasan los días y la desesperación de este hombre va increciendo. Vuelve a alzar los ojos al cielo y dice: Señor, qué tan libre soy que no soy capaz de cambiar mis circunstancias. Y en eso se escucha la voz del Creador que le dice: el mayor regalo que le he dado al ser humano es la capacidad para responder ante sus circunstancias y sus ancestros. ¿Qué nos dice esto? Es que si hablamos de destino, hay dos cosas que no podemos modificar. Una son nuestros ancestros, y eso también hay teorías que dicen que hasta eso elegimos, pero bueno, no me voy a meter en profundidades ni en duras. Si hablamos de destino, podríamos decir que es de dónde venimos, todas esas generaciones que están detrás de nosotros y que no podemos modificarla, ahí está, y que traemos esa carga genética que aunque no nos determina, sí nos influye, ni las circunstancias que cada uno de nosotros ha tenido a lo largo de nuestras vidas. Eso no tengo injerencia. Pero la respuesta que da es: el mayor regalo que le he dado al ser humano es la capacidad para responder ante sus circunstancias y sus ancestros. Ese es nuestro trabajo de coaching. Pero ¿saben qué? No solo ante las pérdidas, ante cualquier trabajo que hagamos como coaches. Es que el otro se responsabilice, es que el otro abra conciencia para que se percate de qué es lo que quiere hacer. Porque lo que nosotros hacemos, somos expertos en ayudar al otro a parir el conocimiento. Pero en ese parir el conocimiento es acompañarlo. No somos nosotros expertos ni tenemos por qué saberlo todo, pero sí lo acompañamos a parir ese conocimiento. ¿Cómo? A través de preguntas. Las respuestas son de él. Usamos la mayéutica. Somos parteros, ¿sí? Los que nos dedicamos a esta parte del coaching. ¿Y qué hacemos entonces ante las pérdidas? Es esta parte. Y aquí hay una clasificación que hace Nancy O'Connor. Nancy O'Connor es una señora bellísima, ¿sí? Que he tenido el placer de compartir con ella algunos congresos. Ella escribió un libro que se llama Déjalos ir con amor, maravilloso, de los inicios, ya hace mucho tiempo de esto, cuando empezó la tanatología. Y ella hace una clasificación de 4 niveles de pérdidas. Y esta clasificación me encanta mencionarla porque me parece como muy clarito. Sin embargo, hay algo en lo cual yo discrepo, que ahorita se los voy a mencionar, pero han de decir, ¿por qué la muestra? Sí, no estás de acuerdo. Bueno, las muestro porque me parece muy clara la clasificación y no voy a decir que es mía cuando no es mía, ¿no? Es de Nancy. Bien, el primer nivel dice que es la muerte anunciada de uno mismo o un cambio radical en el cuerpo. Se dice que este es el duelo o la pérdida más difícil de elaborar, ¿sí? Después se habla de un segundo nivel de pérdida, que es la separación de personas significativas. Yo sé que en este momento hay personas de Venezuela que quizá nos estén escuchando y que quizá
una de sus pérdidas más significativas están relacionadas con este segundo nivel, que no solo es por muerte, ¿sí? La separación de personas significativas no solo es por muerte, sino también es por esta situación política o lo que esté sucediendo en algunas partes del mundo que te impiden estar con tus seres queridos. Y es muy fuerte, ¿sí? Después hay un tercer nivel de pérdidas que también las personas que están teniendo sus pérdidas en Venezuela están en este nivel, ya no solo en el segundo. Afortunadamente no están en el primero, pero el segundo, tercero y cuarto seguramente que lo están viviendo. Y este tercer nivel de pérdidas son las que nos obligan a realizar ajustes en nuestra cotidianidad. Esa vida que tú tenías, tu casa, tu trabajo, tu estar constantemente con tu familia, con tu cotidianidad, ya no la tienes. ¿Sí? Ya no hay ese trabajo donde tú te sentías cómodo, no hay esa seguridad. Es más, no estás ni en tu país, porque muchos de los que están en Venezuela han tenido que emigrar. Y ya no se diga el cuarto nivel, pues son la pérdida de objetos importantes, perdieron dinero, perdieron casa, perdieron coches, perdieron propiedades. Por lo tanto, son muchas las pérdidas que se están teniendo, muchas. Me encanta esta clasificación porque aquí nos queda claro qué es lo que estoy perdiendo, qué es lo que está sucediendo con mi vida. Sí, afortunadamente no lo tienes, no tienes la muerte, ¿verdad? En el momento, pero ahí está la pérdida de tu cotidianidad, de objetos importantes y de personas significativas que posiblemente quedaron lejos de ti. Sin embargo, reitero, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es nuestra actitud para saber qué vamos a hacer. Y las personas que estamos en otros países, poder entender lo difícil que está siendo para las personas de Venezuela poder enfrentar situaciones tan complejas como las que están viviendo. Muchos de los países, muchas de las personas de los países que me están escuchando están recibiendo venezolanos. Sé que puede estar... hay situaciones de molestia también, ¿no? ¿Por qué nos están invadiendo? Pensemos qué haríamos nosotros si estuviéramos en una situación similar. Y creo que cada día vamos a tener que estar más preparados en esto, en darnos cuenta, porque no sabemos en qué momento en nuestros países pueda pasar algo similar. No es deseable, por supuesto que no es deseable, ni quisiera que pase, pero yo creo que en ningún momento Venezuela pensó que iba a vivir lo que está viviendo. Y bueno, estoy tratando el ejemplo de Venezuela, pero cada quien ubíquelo a su vida cotidiana. ¿Qué es lo que estás perdiendo en este momento o lo que has perdido a lo largo de tu vida? ¿En qué no coincido con Nancy O'Connor? No coincido en el orden, ¿sí? Porque hay personas que se han suicidado por dinero, siendo que ella marca que lo más importante es la propia muerte. Entonces, todo depende de la escala de valores del ser humano. Y aquí es donde entra esto que les decía, no todo, no siempre, no nunca, no nada, depende. Siempre que estemos trabajando un proceso de duelo, lo importante es hacerlo de manera personalizada, de hacerlo de manera individual, ¿sí? No podemos generalizar. Yo aquí les estoy dando algunos tips, algunos lineamientos generales de lo que podría suceder. Sin embargo, cada quien va a vivir, ¿sí? Va a vivir de manera diferente lo que tenga que vivir. Cada quien va a vivir de manera diferente lo que tenga que estar viviendo. Bueno. Ah. ¿Qué pasó? ¿Ya? Por favor, ok. Muy bien. No sé, me gustaría hacer por si hay alguna pregunta. A ver, déjeme leer el chat. Sí, en Perú hay más de 100,000 ciudadanos venezolanos. También tienen que estar preparados para recibir, ¿no? Porque vive duelo los venezolanos que se van y dejan, pero también los que reciben. Colombia lo triplica para que veamos todo lo que está pasando, y en Argentina, de toda Sudamérica, más de 2 millones de extranjeros residentes. Así es, ¿no? Entonces, creo que ya somos ciudadanos del mundo y vamos a tener que aprender a vivir desde otro lugar, desde otra perspectiva, ¿sí? A vivir diferente. Si hay alguna pregunta, les agradeceré mucho que lo escriban y yo las iré respondiendo. ¿Bien?
Algo muy importante para poder decir que alguien está viviendo, elaborando o procesando un duelo es lo que pierdas tiene que ser algo que amas. Si tú no amas lo que estás perdiendo, no te va a impactar, no vas a vivir duelo. Miren, cuando fue el terremoto, yo soy española, pero vivo en México y tengo toda mi vida en México y es como mi país, ¿no? Me tocó vivir el terremoto del 85. Y en el terremoto del 85 yo recuerdo que estaba embarazada de mi hijo. Yo recuerdo, ¿sí?, que había mucho dolor, mucho sufrimiento en la calle. Sin embargo, afortunadamente, yo no viví ninguna pérdida, ni económica, ni humana, ni nada, afortunadamente. Por lo tanto, yo no elaboré un duelo, pero sí estaba solidarizada con el dolor de los demás, pero sí me sobrecogía el dolor de los demás. Eso es lo que nos pasa cuando ves que otra persona la está pasando mal. De hecho, cuando vas a un velorio, ya les va como caso característico, típico, cuando vas a un velorio y le dices a alguien, lo siento mucho, qué mentira más grande. Si tú no amabas a la persona que se fue, tú no vives el duelo como lo está viviendo el otro. Y no lo hacemos con mala intención. Esto no quiere decir, no. Eso es lo que nos han enseñado, que es el protocolo. Pero en realidad, tú jamás vas a sentir lo que está sintiendo el doliente. El doliente está perdiendo a alguien a quien ha amado. Y él sí va a elaborar un proceso de duelo porque él sí tiene una herida profunda en su corazón que va a elaborar. Entonces, tú vas a elaborar un duelo de aquello que tú ames, no de lo que lo pase a los demás. Te podrás sobrecoger el dolor ajeno, te podrás solidarizar con el dolor ajeno. Pero esto no quiere decir que tú vas a vivir el proceso de duelo, ¿sí? Mientras más te amo, más me duele perderte. Y ojo, el duelo duele. Y aquí, bueno, nos meteríamos en otro gran tema que es el apego, pero el apego sano, ¿sí? Por eso dice, mientras más te amo, más me duele perderte. Pero desde el apego sano, no desde el apego disfuncional, ¿sí? El duelo duele. Si no doliera, seguramente se llamaría de otra manera, ¿eh? No se llamaría duelo. El duelo duele. Y la función del duelo es restituir y sanar. El no elaborarlo puede conducir a la persona a duelos no sanos o patológicos. Ya le quitamos el duelo de patológicos porque en algún momento se llegó a considerar que si una persona que vivía un duelo no pasaba por ciertas etapas, estaba en un duelo patológico. Y esto pues no es así. Podemos decir que es un duelo atípico, ¿sí? Que es un duelo no saludable, ¿sí? Pero es normal, ahorita vamos a ver algunas etapas o algunos pasos que la persona tiene que, o sea, se presenta generalmente ante un proceso de duelo y esto es normal. Por ahí me estaban preguntando que qué era un duelo normal. Bueno, pues hoy pasan por las etapas, el duelo duele y eso es un duelo normal. Anormal es que me digas no le pasó nada. A ver, acaba de perder un hijo, ¿no le pasó nada? Claro que le pasó, ¿sí? O sea, el duelo exagerado o el duelo disminuido, ahí hay algo que no está pasando, que no está viviéndose de una manera sana. Y bueno, pues no podemos perder de vista a la doctora Kubler-Ross, aunque sabemos que ya en la actualidad, pues ya hay cosas que están obsoletas. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, ella es una suiza, era una psiquiatra, que se dedicó a estudiar con los moribundos cuáles eran las etapas que pasaban cuando estaban en un proceso de duelo. Los seres humanos, ante la necesidad de saber cada día más con respecto a los duelos, pues adaptamos el proceso de duelo a todo lo que pasa en nuestras vidas, cuando nos olvidamos que esto lo hizo con moribundos. Pero bueno, hay muchas cosas que son similares a lo que pasamos ante cualquier proceso de duelo. Entonces, la doctora Kubler-Ross habla de 5 etapas. La primera etapa es la negación de la noticia, cuando alguien te dice, tiene usted un cáncer, tiene usted una enfermedad, nos vamos a divorciar y tú ni te imaginabas, cuando te despiden de un trabajo y te dicen adiós, cuando te jubilan y ni siquiera estás preparado, porque la jubilación también es un proceso de duelo, cuando de repente te dicen, te vas a cambiar de ciudad, te vas a cambiar de país, o cuando pierdes tu casa, ¿no? Cuando te roban. Entonces viene la negación, el shock. Podemos decir que esta es la parte de la crisis,
¿sí? Y la crisis puede durar máximo 2 meses, ¿sí? Es la negación de la noticia. No puede ser lo que está pasando, no puedo creer que esto esté sucediendo. Esta es la negación. Después viene una etapa de mucho enojo, rabia, ¿sí? Estás enojado en caso de muerte con la persona que falleció. Estás enojado con la persona que te rodea. Estás enojado con el mundo, con los médicos, con el equipo de salud, con tu jefe, con la empresa. Dependiendo de la pérdida, puedes estar enojado con todo el mundo. Después viene una etapa de negociación o regateo. Es cuando empiezas a decir, yo te ofrezco tal cosa si permites que suceda tal cosa. Y empiezas ese estira y afloja, esta negociación que tú vas haciendo con un ser supremo si crees en él o contigo mismo. Vas negociando y regateando. Después viene una depresión reactiva. La depresión reactiva, ojo, ¿cuál es la diferencia de una depresión reactiva a una depresión patológica? La depresión reactiva es la reacción ante una pérdida. Dura un periodo de tiempo, pero se vive de manera diferente. Les voy a marcar, es que este es un mega tema, pero bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una depresión reactiva y una depresión patológica? Una depresión reactiva, los síntomas son, puedes comer en exceso, dormir en exceso, no quererte bañar, no quererte levantar, no quererte ir a trabajar, o hacerlo en exceso, ¿sí? No querer salir de casa, no querer ver a nadie. Estos síntomas son normales en un proceso de duelo y habrá días buenos, regulares y malos, ¿sí? Pero habrá días buenos donde dice, ay, hoy voy a trabajar, me voy a arreglar, mañana a lo mejor me siento no tan bien y entonces voy con esta tristeza que me va acompañando a lo largo del día. Esto es normal. El problema se presenta cuando estos síntomas que te mencioné, durante 12 días continuos, se presentan y no te quieres bañar y no quieres comer y duermes en exceso o no comes o comes en exceso y no quieres hacer nada de tu vida cotidiana. Si estos síntomas se presentan durante 12 días continuos, necesitas ayuda psiquiátrica porque estás cayendo en una depresión patológica y ya requieres de una ayuda especializada. Ahora, si estos síntomas, hay días buenos, regulares, malos, pero vas variando, o sea, no te encuentras todos los días de no quererte levantar, no quererte bañar, es normal de un proceso de duelo. Esa es una depresión reactiva, es la reacción ante la pérdida y con el tiempo va mejorando. Después, la otra etapa pues, es la aceptación de lo sucedido. Y cuando uno ve esto, dice, oye, qué fácil, ¿no? Pues son 5 etapitas y ya la hice. No, esto es un proceso, no es un suceso. Hay personas que dicen, pues yo estoy ahorita en la depresión reactiva, me falta una y ya la hice. No, a lo mejor en un día pasas por todas. A lo mejor en una hora pasas por todas. A lo mejor llevas días ahí en esta parte de aceptación, dices, bueno, ya acepté, y viene otro día y vuelves a caer en este enojo, en esta rabia, en esta depresión reactiva. ¿Sí? Es un proceso que dura 6 meses, 2 años, 2 años y medio. Y esto es normal, ¿eh? Ojo. Yo hice, porque bueno, con mi experiencia y el trabajo que he tenido con personas en duelo, aumenté algunas fases del proceso de duelo. Sin embargo, esto no quiere decir que las personas tengan que pasar por estas etapas. Habrá algunas que te saltes, ¿sí? Si eres una persona resiliente, ¿sí? Seguramente habrá etapas que tú no pases, ¿sí? Porque la resiliencia es esa capacidad de resurgir del fango. Esto no quiere decir que no vivas el proceso de duelo, pero sí tienes más recursos para poder enfrentar la pérdida. Entonces, la primera fase, generalmente los autores coincidimos, es la negación, duda, shock, incredulidad, confusión. Es cuando te dan una noticia y dices, no puede ser, no puede estar pasando. Después viene un llanto insólito, ¿sí? Donde hay desesperación, donde hay arrebatos, ¿sí? De que de repente dices, ¿qué me pasa? Estaba muy bien y empiezo a llorar, de la nada empiezo a llorar. Todo esto es normal, ojo, todo esto es normal. Después viene una etapa de enojo con el causante de la pérdida, o sea, si se murió un ser humano, puede ser normal que te enojes con él, con la persona que abandona, con el fallecido, estás enojado con el mundo. Pero también viene una etapa de culpa, y esta es, y uno dice, ¿pero de qué me culpo? ¿Por qué me culpo?
por lo que dijiste, por lo que no dijiste, por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que pudo ser y no hiciste, por lo que se hizo. Nos vamos culpando de todo. Miren, tengo el caso, mi mejor amiga, a su marido lo enterramos 3 veces. Van a decir, ¿de qué hablas? Bueno, lo enterramos 3 veces porque fue un hombre que le dio infartos, que era diabético, que tuvo comas diabéticos y decíamos, de esta no sale, de esta no sale. Y salía, y salía, y salía. Hasta que llegó el momento en que falleció. Ella lo acompañó todo el tiempo, pero claro, ella tenía que trabajar porque el marido ya llevaba mucho tiempo enferma y ella tenía que trabajar. Entonces ella tenía que dar una conferencia y salió, estaba en el hospital el marido, pero había entrado tantas veces y no pasaba nada, que ella se fue a trabajar. Cuando estaba dando una conferencia le avisan que el marido había fallecido. Bueno, ella dice, pero ¿cómo no me esperó? ¿No? Si no me hubiera ido, no hubiera pasado nada. A ver, hay momentos breves de culpa, pero siempre hay algo, ¿sí? Hay de culpas a culpas, ¿sí? Pero siempre es una etapa que ahí se presenta, que es una etapa del proceso de duelo que ahí está, ¿sí? Después hay una etapa de tristeza, hay una tristeza profunda del ser humano, donde puede haber desolación, impotencia, nostalgia, desasosiego. De hecho, ustedes observan cómo el proceso va hacia abajo, con el tiempo vas restituyendo o sanando la pérdida. Después viene una fase de expansión, donde ya empezamos a ver como la luz. El primer año de la fase del proceso de duelo es el más difícil. Además, miren, ¿de dónde surge la tanatología? La tanatología viene de thanatos, muerte, logos, estudio, tratado de. Sin embargo, la palabra tanatología no solo es la muerte física, sino que también es la muerte de un evento, un suceso. Era lo que había y ya no hay. Estaba casado, ya no estoy. Trabajaba en un lugar, ya no estoy. Tenía vida, tenía salud, ya no la tengo. Vivía en un país, ya no vivo. Lo que pasa es que la palabra nos da miedo, pero la tanatología viene de muerte, pero no solo la muerte física, también es la muerte emocional de un evento, de un suceso. Y vivimos todos estos procesos de duelo de manera natural. Y la última fase es la fase de aceptación y paz, donde viene la aceptación de la pérdida, el centrarnos en lo que se tiene, el vivir en armonía, aceptar las pérdidas que no está en nuestras manos. Por eso les decía, ¿cómo podemos trabajar las pérdidas en coaching? A través de la aceptación, a través de llevar a la persona a la aceptación de lo que hay, a través de la aceptación de lo que está sucediendo, ¿sí? A través de darte cuenta que esto que tienes es parte de la vida, que no podrás cambiarlo y que lo único que está en tus manos modificarlo es tu actitud. Eso es lo que sí está dentro de tu control. Entonces puede ser que la persona pase por estas etapas, puede ser que te saltes alguna, no hay problema, pero repito, todo esto es duelo normal. Todas estas situaciones son normales. Es más, ahorita voy a ir a conductas claritas para que nosotros nos demos cuenta que, que algo es normal o es anormal. Me está diciendo Mariano que me pasa las preguntas. Mariano, ¿te parece si adelanto un poquito? A lo mejor se van resolviendo y me las lees, me las vas apuntando y me las lees después para no regresar. ¿Estás de acuerdo, Mariano? Ok, vamos. Entonces voy avanzando, porque igual se van respondiendo conforme lo que voy dando, y siendo así, pues ya, ¿para qué repetimos? ¿Ok? Bien, ahora, hay duelos que son anticipados o anticipatorios. El duelo anticipado es el que se presenta antes de la pérdida. O sea, que ya sabes que se va a presentar y se va a dar, y es un duelo normal, ¿eh? Y otro es el que se inicia en el momento en que se presenta la pérdida, ¿sí? En ambos casos pueden ser normal y en ambos casos también puede ser patológico o anormal. Lo que caracteriza un duelo patológico o anormal son la intensidad y la duración. O sea, si una persona sigue viviendo con la misma intensidad del momento en que perdió después del paso del tiempo, algo no está bien. O sea, ¿a qué me refiero? Si después de un año la persona sigue llorando con la misma intensidad, sigue flagelándose con la misma intensidad que el primer día, cuidado, algo no está bien, ¿sí? Si después de 2 años la persona sigue igual, tampoco está bien, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que va a caracterizar un duelo no normal o anormal? La intensidad y la duración, ¿sí? Ahora, ¿qué factores promueven la elaboración sana de un proceso, proceso de duelo? Primero, darte permiso de estar de duelo. Porque como les decía hace un rato, alguien nos dijo que nosotros no podíamos vivir dolor y sufrimiento, que la vida es vive, goza, disfruta y ten éxito. Desafortunadamente vivimos en una sociedad light, descafeinada y desechable, ¿sí? Y lo que no sirve lo tiramos, todo es ligero y descafeinado, porque si me hace daño no lo quiero, ¿sí? Digo, está bien, si te hace daño no lo tomes. Pero date cuenta que en la vida tienes responsabilidades y lo que te toca es enfrentarlas. Tampoco podemos ir así por la vida, ¿sí? Entonces, primero darnos permiso de estar en duelo. Después, la paciencia. La paciencia es muy importante. Te ayuda, ¿por qué? Porque el factor tiempo en los procesos de duelo es muy importante. Y también el factor tiempo en un proceso de duelo es tan relativo, porque yo les preguntaría, ¿qué es 10 minutos para un par de enamorados? Nada. ¿Qué son un mes para un doliente? Una eternidad. O esos 10 minutos, esos mismos 10 minutos, son una eternidad. Cuando tú le hablas de tiempo a un doliente, te dice, no sabes lo que me estás diciendo. Y lo peor que podemos hacer como coaches con un doliente es precisamente decirle esto pasará. Cuando estemos con un doliente, hay que validar su emocionalidad. Los duelos son eminentemente emocionales. ¿Por qué? Porque racionalmente todos sabemos que vamos a morir y que vamos a tener pérdidas, porque si no lo sabes, te tengo malas noticias. Nos vamos a morir y vamos a tener pérdidas. ¿El sueño Todos vamos a tener pérdidas a lo largo de nuestra vida y todos vamos a morir. Todos. No hay alguien de los que me está escuchando, de los que está aquí acompañándome, que le pueda decir, no, a ti, tú no, tú la vas a librar. Nadie la va a librar, nadie. Por si no lo sabíamos. Entonces, el duelo racional, todos lo tenemos elaborado, porque todos sabemos. Aunque vamos por la vida diciendo, Señor, hágase tu voluntad en los bueyes de mi vecino, no en los míos. ¿Qué es esto? Que le pase a los demás, pero a mí no. Es muy común ir diciendo que le suceda a los demás, no a mí. Entonces, la paciencia es un factor importante, la fe en lo que tú quieras, en quien tú creas. Sí me he encontrado personas que han elaborado duelos sin fe y han sido muy difíciles. Pero esto de no tener fe es muy relativo, porque yo he acompañado en mis principios, acompañé a moribundos, y en una ocasión recuerdo a alguien que se denominaba ateo, ¿no? Y me decía, rézale a tu Dios por mí. Y yo dije, bueno, muy ateo, pero no das tu brazo a torcer, pero me estás pidiendo que yo le rece a mi Dios por ti. Entonces, la fe es importante, compartir los sentimientos y sobre todo validar los sentimientos del doliente. Realizar actividades placenteras. Miren, Santo Tomás, ya en esa época, en la época de Santo Tomás de Aquino, él decía que hay ciertos remedios para la tristeza. Y él decía, una de ellas, date un baño caliente. Otra, llorar. Otra, realiza una actividad que sea placentera. Son remedios para la tristeza. Habla con alguien que te escuche. Todos estos son remedios para la tristeza. Si tú te sientes triste, date un baño caliente. Realiza alguna actividad que te sea placentera. Habla con alguien que te pueda escuchar. Y también llora, ¿no? Yo a veces me doy mis terapias de llanto. Hay veces en que siento que algo está aquí atorado, ¿no? Y es necesario sacarlo y bueno, pues hay que darse una terapia de llanto también. Y de repente digo, no sale, pongo una película que para mí es la película ideal para contactar con esa emoción y sale mi llanto, ¿sí?
Llorar, gritar y escribir, gritarle al papel, todo de manera asertiva, obviamente, sin lastimarte a ti, sin lastimar a los demás. La espiritualidad, recordemos que la religión forma parte de la espiritualidad, pero no toda la espiritualidad es religión. Entonces, lo que tú manejes, lo que tú creas desde tu espiritualidad, eso te ayuda para manejar el duelo de manera sana. Las técnicas de relajación, todo eso te ayuda. Cuidar la salud, ¿sí? Pedir ayuda profesional en caso necesario, mucho descanso y escuchar los mensajes del cuerpo. Ahorita les voy a decir por qué, porque una de las preguntas comunes en el duelo es que si el duelo es una enfermedad. El duelo no es una enfermedad. Sin embargo, sí puede desencadenar enfermedades. ¿Por qué? Porque es tal el desajuste emocional que hay, están las emociones que suben, bajan, etcétera, que los niveles de defensas de nuestro organismo están muy bajas. Por lo tanto, somos presa fácil de cualquier enfermedad, de cualquier virus, etcétera, etcétera. Entonces, hay que estar muy atentos a nuestro cuerpo. Una mega recomendación, sé que pues, los consejos no valen, pero lo recomendable ante un proceso de duelo, precisamente por el desajuste emocional que hay, es que no se tomen decisiones. Que no se tomen decisiones importantes. Hay personas que a lo mejor pierden a alguien significativo por muerte o por divorcio y se quieren ir de la ciudad y quieren renunciar del trabajo y después se arrepienten. Hay una desorganización muy importante y no es conveniente tomar decisiones. Y aquí, por ejemplo, entraría el trabajo del coach, si la persona quiere tomar una decisión, es abrir conciencia y responsabilizar de la decisión que se tome. Puede ser la que decida, pero que lo haga con conciencia. ¿Ok? Factores que impiden la elaboración sana de un duelo: evadir sentimientos, decir aquí no pasa nada, yo soy fuerte, aquí no sucede nada, ¿ok? Otra es aislarse de familiares y amigos, o sea, decir no voy a ningún lado, no quiero ver a nadie, etcétera. Utilizar fármacos, o sea, yo estoy admirada. No sé si sé que me están escuchando de varios países, pero no sé cómo lo manejen ustedes, pero yo de repente he asistido a algún velorio y hay los fármacos para relajarse, para antidepresivos y antiansiolíticos. Bueno, los antidepresivos no están controlados, pero el antiansiolítico sí está controlado. Y de repente veo que la gente saca antiansiolíticos de su bolsa como si fueran caramelos y lo están repartiendo al doliente, ¿no? Y le están dando un antiansiolítico para que se duerma y para que no viva el duelo. Le está quitando la oportunidad de despedirse de la persona. Entonces, no es recomendable. Sin embargo, si es necesario en casos extremos de una depresión patológica o niveles de ansiedad que ya no sean controlables, ¿sí? Porque si tú usas estos fármacos, lo único que haces es retrasar el duelo. El momento en que los dejes, seguramente el duelo va a aparecer o adormecer el duelo. El abuso de alcohol y drogas, el victimizarse, porque son maneras de evadir los duelos. De hecho, es que les digo que es un megatema, pero bueno, de hecho, la manera en que se evade el duelo es a través también del activismo, ¿no? Hay personas que se vuelven adictas al trabajo y es una manera de evadir el duelo. Otro factor que impide es el victimizarse, tomar decisiones importantes, no recomendable, y ante la muerte o divorcio de la pareja, involucrarnos inmediatamente en una relación amorosa. O sea, pobre de la pareja que viva con nosotros cuando aún no hemos elaborado el duelo y ya estamos involucrados en otro proceso. Pobre de la persona que esté contigo, porque te va a tocar vivir tu duelo y a ti también tampoco va a ser una elaboración de duelo sana o saludable. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora las sensaciones que también son naturales. Si las personas que me están escuchando están en un proceso de duelo, lo que voy a mencionar aquí es normal, sobre todo en los primeros meses, ¿sí? Si pasa o exceden algunas de las recomendaciones que voy a dar aquí después de 6 meses, tendríamos que revisar, ¿sí? Bien, dentro del proceso de duelo hay sensaciones y una sensación es el vacío en el estómago. Estas pueden durar hasta 1 año,
dependiendo. Recuerden, no todo, no siempre, no nunca, no nada. Es una sensación de opresión en el pecho. Yo he trabajado con madres que han perdido hijos. De hecho, mis grandes maestras de vida es Vilma de Guatemala y esta gran mujer aquí de Coatzacoalcos que tiene de Fundación Carime, que me han enseñado a ver la vida desde otro lugar. Ellos en Fundación Carime pues mataron a Carime, ¿no? En un secuestro, y el hijo de Vilma también fue asesinado. Y tú las ves cómo van por la vida y ayudando a otros seres humanos, y verdaderamente dices, wow, ¿no? Sin embargo, estas sensaciones son normales y de repente aparecen, ¿no? Que es la opresión en el pecho, la opresión en la garganta cuando estás en duelo, falta de energía cuando dices, wow, no quiero hacer nada, cuando el ruido te incomoda. Aquí, ojo, para los que me están escuchando, a lo mejor no tienen una pérdida fuerte como las que estoy mencionando, sin embargo, pueden tener alguna pérdida y ahorita se estén percatando de, esto me sucede a mí, esto me está pasando a mí, ¿sí? Puede ser que estés en un duelo que no te habías percatado de ello. Nada más, pregúntate, ¿qué estás perdiendo en este momento? Incomodidad ante el ruido, falta de aire, la sensación de despersonalización. Esta sensación de decir, no soy yo, esto está pasándole a otra persona, no soy yo. No sé si ustedes en algún momento de su vida lo han sentido, pero es una sensación muy extraña, que es como si no estuvieras tú dentro de ti. ¿Eso es normal? Tensión y debilidad muscular, sequedad de boca, te puedes sentir fatigado, palpitaciones y oleadas de calor. Esto es normal en un proceso de duelo. Es normal que ocurra, ¿sí? Por eso les decía que en ocasiones puede llegar a confundirse el duelo con una enfermedad. ¿Por qué? Porque las personas pueden llegar a confundir estos síntomas con estoy enfermo. ¿Qué me está pasando? Estoy teniendo muchas palpitaciones. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Si estás en duelo, es normal que esto ocurra. En cuanto a los sentimientos que predominan ante el proceso de duelo, pues es la tristeza, es una sensación de soledad profunda, porque una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo, ¿sí? Hay una apatía, una indiferencia, impotencia también, y hay ocasiones en las que puedo llegar a sentir alivio, sobre todo si era una relación de pareja que ya no era saludable, que no me llevaba a nada sano y que lo mejor fue que ocurriera, o cuando un familiar está sufriendo demasiado y llega la muerte, puedes llegar a sentir alivio también por saber que ese ser amado ya descansó, ¿sí? Puedes llegar a sentir insensibilidad. Hay muchas personas que dicen, yo no siento nada, y estoy como en la nada. Todo esto es normal en un proceso de duelo. Vean todo lo que ocurre cuando vivimos un duelo. Es impresionante. Porque no podemos perder de vista que el ser humano es una unidad biopsicosocial y espiritual. Lo que pasa en un área va a repercutir necesariamente en todas las demás. Hay cogniciones que también están relacionadas. Una de ellas es la incredulidad, el decir, esto no es cierto, esto no está pasando, ¿sí? Confusión, de eso que sientes como que hay nieve, hay neblina en tu mente, hay preocupación, ¿no? De repente estoy preocupada y no sé ni por qué. Puede presentarse el masoquismo, puede presentarse el victimismo, el decir, pobre de mí. Puede darse el sentido de presencia. ¿Qué es el sentido de presencia? El decir, lo acabo de oír, lo acabo de ver pasar. Este sentido de presencia es normal en los primeros meses, ¿sí? Podemos decir, en caso de muerte, vaya, y podemos decir que en los primeros 4 o 5 meses. Después ya puede ser otra cosa, ¿eh? Pero si una persona que acaba de tener una pérdida de un ser querido y les dice, es que lo vi pasar, en la noche se sentó junto a mí, es normal, aunque hay que estar muy atento. Alucinaciones, puede llegar a tener alucinaciones, esta parte de decir lo vi, ¿no?
Estas cogniciones pueden llevar al doliente y a quienes le rodean a tener la sensación de que se están volviendo locos, ¿eh? El duelo verdaderamente es complejo. Es complejo, no es nada fácil y no es agradable. Pero bueno, nos brinda la oportunidad de crecer. ¿Que no es deseable? No. Sin embargo, es necesario. Estas cogniciones son normales al inicio del proceso. Si se prolongan, deberá solicitarse ayuda profesional, ¿sí? O sea, si una persona continúa teniendo alucinaciones, bueno, pues hay que buscar ayuda profesional porque algo está sucediendo. En cuanto a las conductas, ¿sí? ¿Qué conductas son normales ante un proceso de duelo? Trastornos de sueño, que la persona no duerma adecuadamente o que duerme en exceso, como les decía. Trastornos alimentarios, ¿no? Que coma en exceso o no coma. Conducta distraída, aunque eso, bueno, nos pasa aunque no estemos en duelo. De repente, ¿dónde dejé el coche? ¿Dónde dejé el coche? Y no sabes ni dónde lo dejaste. Aislamiento social, que no quieras por un tiempo estar en contacto con los demás. Soñar con el fallecido, es normal. Evitar también recordatorios del fallecido, también es normal. Puede presentarse un desinterés por el sexo, sobre todo en las mujeres. En los varones no es igual, aunque no todo, no siempre, no nunca, no nada. Pero en las mujeres sí es como muy, muy notorio. Buscar y llamar en voz alta a la persona amada que se perdió. Suspirar, realizar suspiros. Es como constante. Recuerden que el suspiro es característico de la corporalidad de la tristeza, ¿no? Entonces es normal el suspirar. La hiperactividad frenética, eso de corre, donde le dices a la persona dónde vas y la persona te dice no sé, pero sígueme. O sea, que la persona caiga en un activismo y empiece a correr por la vida sin saber hacia dónde va, ¿no? El llorar también es normal, ¿no? El querer visitar lugares o llevar consigo objetos que recuerden al fallecido. Todo esto es en caso de muerte, ¿ok? Y bueno, por favor, anoten sus preguntas en caso de que existan para poder irlas respondiendo ya ahorita que lleguemos al final. Y las preguntas más comunes ante los procesos de duelo es una, ¿el duelo es una enfermedad? Ya les había comentado. El duelo no es una enfermedad, sin embargo, sí puede desencadenar enfermedades. Estar muy atento porque los niveles de protección que tenemos, de defensas, baja mucho por la emocionalidad que produce. ¿Cómo saber que un duelo ha terminado o que hemos llegado a la fase de aceptación? Bueno, pues podemos darnos cuenta que un duelo ha terminado cuando puedes hablar de lo perdido con naturalidad, sin flagelarte, sin victimizarte y sin autocompadecerte, ¿sí? Ya lo puedes hablar como de una manera natural. ¿El duelo anticipado ayuda a elaborar el duelo posterior a la muerte? Sí, es un camino recorrido. Estás preparado, sin embargo, esto no significa que no te va a doler en el momento en que se realice la pérdida. Sí te va a doler, pero tú ya traes un camino andado. Otra pregunta, ¿se puede vivir el duelo sin dolor y sufrimiento? Les tengo noticias. No. Aquí nadie le puede decir a otro ser humano, vívelo por mí, te pago y tú lo vives por mí. No. Aquí no hay otra opción más que hay que vivirlo. Y esto duele. Y esto va para todas las personas que en este momento se encuentran viviendo un proceso de duelo, ¿no? Hace rato oí de la migración de las personas de Venezuela y de otros países que tienen que emigrar. Es un duelo muy fuerte y no hay otra opción más que vivirlo, ¿sí? ¿Qué se debe decir al doliente ante la muerte de un ser querido? Jamás lo siento, como tú lo estás sintiendo, ¿verdad? Es decir, aquí estoy para lo que necesites. O simplemente dar un abrazo. Hay personas que se ponen tan nerviosas cuando dan un pésame que llegan hasta a felicitar al otro. Y le dicen muchos días de estos, ¿no? Algo nos pasa con los sentimientos de los demás que llegan a dar un pésame felicitando al otro. Entonces, ¿qué se debe decir? No se angustien, a lo mejor un abrazo es más que suficiente. Ustedes pónganse a pensar cuando han tenido una pérdida por muerte de un ser amado,
¿Qué es lo peor que les han dicho? Y muchas veces nos la pasamos dando consejos diciendo, ay, es lo mejor que pudo haber pasado, ya está con Dios, a ver, pues esté donde esté, sabes una cosa, a mí me está doliendo y valida mi dolor, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Y bueno, con esto quiero llegar precisamente, ¿no? Después de haber hablado del duelo, pues de que ustedes, con todo lo que he dicho y del trabajo que puede hacer el coach, ¿ustedes creen que se puede juntar el coaching con la tanatología? ¿Ustedes creen que un coach puede elaborar procesos de duelo sanos? Ojo, sanos, no patológicos. Eso sí nos tiene que quedar muy claro. Eso ya se requiere ayuda terapéutica o psiquiátrica en caso necesario. El coaching se ha creado del compendio de diversas herramientas enfocadas a ayudar a las personas a desenvolverse con mayor eficacia a través del despertar de la conciencia que le permitirá encontrar soluciones creativas y distintas a sus preocupaciones y o problemas. Desde esta definición, ¿ustedes creen que el coaching y la tanatología se pueden unir? Me encantará escucharlos. ¿Y por qué se me ocurrió unir el coaching a la tanatología? Porque el coaching es una metodología poderosa para lograr altos índices de desempeño personal a través de procesos conversacionales y herramientas efectivas que brindan una práctica clara y disciplinada para ayudar a otros, a nosotros y a nosotros mismos a aprender, a crear y a avanzar por los procesos de cambio, transición y duelo que se presentan en la vida. Aquí otra acotación. En las empresas no aceptan el término duelo. En las empresas se les llama transiciones. Aquellos que se dediquen a las empresas, al duelo se le llama transición. Recuerden que el cambio es algo rápido, es algo externo. La transición es un proceso interno. ¿Por qué? Porque la transición es un duelo. Todo esto puede hacer un coach que tiene una formación tanatológica. Y bueno, vi que Gina levantó la mano. Gina, ¿quieres quitar tu micro? Te lo quito. ¿Quieres aportar algo? Sí, Mari Carmen, buenas tardes a todos y mucho gusto. Desde Guatemala, Gina Forte compartiéndoles. Creo que definitivamente tu pregunta es un sí, entendiendo el coaching como una herramienta que permite a la persona pasar de un punto donde está, un estado actual, a un estado deseado. Y con el doliente lo que nos encontramos es una persona que quiere encontrar nuevamente su sentido de vida, que quiere volver a sentir estabilidad, a ver la vida a través de otros ojos. Y pues yo estoy empezando a acompañar dolientes, tengo una certificación de coaching y también pues avanzando un poquito en tanatología. Creo que lo que he visto es maravilloso. No sé cómo es un tanatólogo que acompaña sin la herramienta del coaching, porque yo conocí antes el coaching y después la tanatología, pero creo que se complementan. Es una danza hermosa que ayuda a la persona a ir recobrando ese sentido de vida y también le ayuda a hacerse responsable. Tú hablabas hace un rato de la victimización. Y creo que eso he visto yo en los procesos que he podido acompañar. Es un privilegio acompañarlos y se hacen responsables. Y entonces ahí vuelven a agarrar fuerza para levantarse en la vida. Creo que también el coaching como herramienta de acompañamiento respeta mucho al doliente. Entonces, pues conocer de la tanatología con el coaching, así lo veo yo, una danza muy, muy linda que ayuda a las personas y a nosotros de acompañantes, pues también nos da como la certeza de por dónde ir, ¿verdad? Aunque cada caso es distinto, pero por lo menos tiene uno saber cómo acompañar. Muchas gracias, Gina, por tu comentario. Muchas gracias. Y bueno, yo coincido, mi experiencia ha sido eso, y dices, bueno, ¿y dónde metiste el coaching? ¿En qué parte? Bueno, pues la metí en el coaching de vida. Y yo creo que, yo he pensado que yo soy la creadora del coaching tanatológico. De hecho, tengo mi libro de coaching tanatológico y ya tiene como 4 o 5 años el libro.
eh, eh, el coaching tanatológico forma parte del coaching de vida, ¿sí? Entonces, para mí, desde mi observador, hay dos grandes ramas del coaching. Coaching de vida y coaching ejecutivo empresarial. Y dentro del coaching de vida se encuentra lo que es el coaching tanatológico, ¿no? Donde trabajamos procesos de cambio, transición y duelo. Entonces, creo que con esto puedo, desde mi observador, poder comentarles lo que para mí son los procesos de duelo, ¿sí? Y desde dónde yo trabajo los procesos de duelo. Reitero, si hay situaciones patológicas que recuerden lo que les mencioné, están relacionadas con la intensidad y la duración, son otros especialistas. Nosotros tenemos que ser muy éticos. Pero un duelo normal, por supuesto que lo podemos acompañar. Nada más. Vean, miren, la tanatología se ha formado solo de recabar la información de nuestros ancestros. Si ustedes han tenido una abuelita o han tenido una madre de hace tiempo, nada más pónganse a pensar cuánto tiempo duraban de luto. Obviamente hay quien se pasaba toda la vida, ¿no? Yo les digo que en España yo recuerdo a las viejitas de toda la vida con sus vestiditas de negro, con su pañuelito, pero mínimo un año, ¿sí? El año es el más difícil. Y nos decían 2 años, porque sabían, no existía la disciplina de la tanatología, pero ellas la experiencia, eso era lo que les marcaba. 1 año o 2 años de negro, porque era el luto, porque era lo que duraba el proceso de duelo, ¿sí? Entonces, es interesante, lo único que se ha hecho es recabar la información. Y otra parte importante es, date cuenta que tú puedes cicatrizar tu herida de tu proceso de duelo, ¿sí? Puedes cicatrizar la herida, pero esto puede surgir lo que se denomina el síndrome de aniversario. ¿Qué es el síndrome de aniversario? Es que al año, o en Navidad, o en el cumpleaños, o en algún aniversario, tú vuelvas a sentir con intensidad los mismos sentimientos. Y dices, ¿otra vez estoy en duelo? No, es normal. Se le denomina síndrome de aniversario y es normal. Después de unos días va a pasar. El problema está en que no pase. Pero si pasa, es normal que tú tengas ese síndrome de aniversario. ¿Ok? Entonces, recomendaciones. Recuerden que las recomendaciones no funcionan, pero aquí se las voy a dar. ¿Sí? Recomendaciones para trabajo de duelo es el síndrome de aniversario. Si alguien después de 1 año o 2 años vuelve a contactar con esa tristeza, es normal. Y otra, dentro de las familias, cuando hay una pérdida, se vive la conspiración del silencio. Esto no es saludable. La conspiración del silencio es que cada uno en su rincón vive su dolor y esto tampoco es saludable. Lloren en familia, ¿sí? Lloren en familia, acompáñense, ayúdense, apóyense. Hay quien dice, es que le va a producir más dolor. Te tengo noticias. Es peor vivir como un perrito lamiendo las heridas solos en un rincón a vivirlo acompañados de tus seres amados. Se vale llorar. ¿Ustedes creen que esta máquina tan perfecta que Dios nos dio le hubiera puesto lágrimas si fuera algo malo? Seguro que no. Para algo tenemos las lágrimas. Para llorar de tristeza, de rabia, de felicidad. Úsalas. Son terapéuticas. Se dice que las lágrimas contienen una sustancia antidepresiva. Es más, si puedes, cómetelas. Pero cuando tú las segregas, estás liberando. Entonces, en tanatología hay un dicho que dice que duelo no llorado, duelo no sanado. Y cuando digo llorado no es que vayas por la vida llorando, no, pero sí hablándolo. Esto es también para aquellas personas que se dediquen al coaching tanatológico, les tengo noticias. Los duelos se sanan hablando de lo vivido. Y va a haber una etapa donde la persona va a querer ser escuchada y escuchada con respecto a sus temas. Yo no recomiendo, de hecho, el coaching tanatológico no es recomendable usarlo, ¿sí? No es recomendable usarlo ni en moribundos, ni en personas que acaban de tener una muerte de alguien muy reciente.
Cuando alguien tiene una muerte muy reciente, lo único que hacemos es acompañar siguiendo las actitudes que menciona Rogers: aceptación positiva incondicional, empatía y autenticidad y congruencia. Estas seguimos toda la vida con ellas, pero lo que hacemos es acompañar desde la emocionalidad. Después de 6 meses más o menos empiezas a confrontar, aunque, recuerda, no todo, no siempre y no nunca. Hay personas que están listas para ser confrontadas, ¿sí?, ante los procesos de duelo, aunque sea por muerte. Pero imagínense otras pérdidas. Imagínense a alguien que perdió o que está divorciada y no tiene trabajo. Y está en su dolor, ¿no? Dale y dale a la herida. ¿Te vas a quedar ahí? ¿Saben cuál es el lema del coaching tanatológico? Sobando y empujando. No sé si en los países que me están oyendo esto significa algo malo, pero es acariciando o sobando y empujando. Acaricio tu corazón porque entiendo lo difícil de la pérdida, pero te empujo para que empecemos a actuar de una manera diferente. Ese es el lema del coaching tanatológico: sobando o acariciando y empujando. Esa es la gran distinción que posee un coach tanatológico. Sabe lo difícil de una pérdida, pero también sabe lo importante de llevar al otro, ¿sí?, de llevar al otro a la acción. Porque si una persona, por ejemplo, que se ha divorciado, una persona que perdió su trabajo, no se puede quedar atrapado en el duelo. Tenemos que sacarlo de esa zona. Tiene que buscar y tenemos que empezar a trabajar. Entonces, puedo escuchar su dolor, lo puedo entender, puedo acariciar su dolor, pero también tengo que llevarlo a actuar. Y ese es el papel del coach, ¿sí? Tenemos que empezar a actuar. Por eso es tan importante el coaching. Y decía hace un rato Gina, decía, no sé cuál es la diferencia de un tanatólogo solo. Un tanatólogo solo soba, solo acaricia el corazón. La diferencia de un coach es que no solo acaricia el corazón, invita a actuar. ¿Para qué? Para hacer cambios, para modificar al observador. Para eso. Y por ahí me decía, vi una pregunta que decía, ¿cuál es el método? ¿Tú eres coach? ¿Posees las competencias? Yo, por ejemplo, en la certificación de coaching tanatológico manejo las competencias de la ICF, ¿sí? Manejan las competencias, ahí está, tú ya eres coach. Tú ya tienes las herramientas. Quizá lo único que te falte es tener los conocimientos tanatológicos. Lo demás ya lo posees, tú ya eres coach. ¿Sí me explico? Nada más suma un expertise, un conocimiento extra. Pero claro que tú puedes. No es nada extraordinario. No es nada extraordinario. Esta Elizabeth Kubler-Ross decía, no hay herramienta más poderosa para acompañar al otro que hacerlo desde el amor. Tú podrás manejar las 11 competencias que maneja la ICF, o las que maneja Mariano, o las que maneje Joseph O'Connor, o las que maneje Echeverría, o las que maneje Olaya, de la mejor manera. Si no lo haces desde el amor, va a ser muy difícil. Entonces, esto es lo que decía Elizabeth Kubler-Ross. No hay herramienta más poderosa que hacerlo desde el amor. Y también les tengo noticias. Los mejores maestros de vida son las personas que están viviendo y atravesando un proceso tanatológico. Son los mejores maestros de vida. De repente dicen, no, a mí cuando yo obtuve el máster, en la ICF, bueno, para mí fue lo máximo, la verdad se los confieso. Para mi ego fue, más que la maestría de las universidades, etcétera, para mí fue como, pues porque no habemos muchos en el mundo y menos hace 3 años. Ahorita ya hay como más, pero hace 3 años éramos menos. Y yo ahí me cuestioné y dije, bueno, ¿qué significa tener un máster, no? Y máster en coaching. Porque de repente mis alumnos me dicen, hola, máster, ¿cómo está? Yo decía, máster, wow, qué responsabilidad, qué compromiso. Y yo dije, ¿sabes qué es un máster? La maestría se adquiere a través de la aceptación de lo que te da la vida. Esa es la maestría. La maestría del vivir es la aceptación de lo que hay. Y eso, para eso deberíamos o tendríamos que estarnos preparando día a día, pero qué difícil para todos, ¿eh? Para todos. La aceptación de lo que hay. Ojo, hablo de aceptación, no resignación, ¿eh? La resignación es el peor sentimiento que puede tener un ser humano.
La resignación es saber que puedes hacer algo diferente y no lo haces. Y la aceptación es saber que esas circunstancias y que esos ancestros no los puedes cambiar, pero sí puedes tener una actitud diferente ante lo que sucede en tu vida. Y eso es maestría. Y es doctorado. Y yo he conocido a personas que no solo tienen maestría en el vivir, tienen doctorado. Y lo he encontrado en esas madres que han perdido un hijo. Pero esas madres que a través de la trascendencia han podido ayudar y acompañar corazones desde el amor y desde la compasión. Entonces, qué maravilla que tengamos las herramientas de coaching y que seamos coaches profesionales, porque, ojo, también hay mucho charlatán y hay que tener mucho cuidado con esto, y que seamos profesionales, pero les tengo noticias. Si no lo hacemos desde el amor, va a ser muy, muy difícil que podamos acompañar a otros. Si lo haces con amor, cualquier herramienta va a ser práctica para ti. ¿Ok? Pues con esto voy a ir cerrando. Mariano, si me haces las preguntas, pues yo feliz de contestarlas si las sé. Si no, pues les diré abiertamente, no lo sé, pero lo podemos averiguar. ¿Ok? Verónica, ¿quieres hablar? Sí, a ver, Verónica, ¿me dejas darle el volumen a Verónica, que la veo como desesperada queriendo hablar? A ver, Verónica, espera, ahí estás, Verónica. Hola, ¿cómo estás, Mari Carmen? Bien, Verónica, gracias. Un gusto desde Argentina. Una pregunta, Mari Carmen, digamos, cuando vos tomás un coaching, un doliente, digamos, en este caso, y vos lo acompañás en su proceso de duelo, se plantea, digamos, porque calculo yo que que el doliente tiene un quiebre tan grande emocionalmente que no puede, digamos, declarar hacia dónde quiere llegar, y ahí vos recién decías que hay momentos donde lo acompañás y momentos donde le haces coaching y lo confrontás. Es como, eso es variable, digamos, en el proceso del duelo, el acompañamiento del coach, o sí. No sé, te pregunto. Sí, aquí lo interesante es que tú recuerde, no todo, no siempre, no nunca, no nada. Hay coaches que son como muy fuertes, donde tú puedes confrontar, lanzar alguna pregunta para confrontar y lo haces, como para sacarlo de la zona de confort si ves que se está quedando ahí. Pero si es una persona que está en el llanto, que está en la tristeza, ahí acompañas, ahí acaricias el corazón en esos momentos, ¿ok? Esa sería como la diferencia, Verónica, ¿ok? Muy bien, ahora sí, Mariano, por favor, porque si no, bien. Mirá, John, 6 preguntas que son puntuales y casi todas apuntan a lo mismo, ¿no? ¿Te leo la primera? Sí, por favor, Mariano. Dice, ¿qué se hace cuando el duelo va acompañado de culpa? Y después, te leo la que le siga a esa, que sería, si la pérdida genera culpa. A ver, estamos tocando un tema interesante, que es la culpa. Yo les decía que es parte de un proceso, parte de una de las etapas del proceso de duelo. Miren, la culpa es el sentimiento más inútil que existe, sin embargo existe, y cómo pesa, ¿sí? La culpa es la lucha entre el ser y el deber ser, ¿sí? Es eso que hiciste, pero que consideras después que debiste de haberlo hecho diferente. Es eso que hiciste y que en un momento dado dices, ¿por qué lo hice así si lo pude haber hecho así? Pero yo estoy segura que en el momento en que actuaste, consideraste que eso era lo mejor, ¿sí? Y si consideraste que era lo mejor, uno puede decir de qué te culpas. Mira, hay de culpas a culpas. Hay una culpa que te permite pedir una disculpa en un momento dado y con eso tienes, ¿no? Es como un acto de conciencia. Pero hay culpas que paralizan. Y ante esas culpas que paralizan, y también es un proceso individual, ¿eh? Esto no quiere decir que todos lleguen a sentir una culpa tan profunda que tengan que hacer lo que yo voy a decir. Desde mi experiencia, y te hablo desde mi experiencia, y cada quien tome, ya saben, lo que les sirva, lo que no, deséchenlo, la manera de expiar culpas es pagando la culpa. Entiendo que lo que acabo de decir es muy fuerte. Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Si tú tienes algún asunto pendiente con tu padre porque no lo trataste bien, porque falleció y sientes que no lo atendiste como debiste de haberlo atendido,
Ve a un asilo y atiende a algún anciano que te ayude a expiar tu culpa. No te quedes con esa culpa. Si tú tuviste un aborto que te impide continuar con la vida y lo traes ahí cargando y te culpas y tú culpas, ve a un orfanatorio y cuida a niños por un tiempo y hazlo con la conciencia de que vas a limpiar la culpa. Entiendo que lo que estoy diciendo es muy difícil, pero mi experiencia me ha llevado a que esa ha sido la manera en que yo he podido sacar más a las personas que tienen una culpa enfermiza. Ojo, no la culpa de que, ay, ¿cómo no le dije? Porque hay culpas pequeñas que la trabajas con una silla vacía, que yo la he trabajado en coaching y la trabajo con una silla vacía donde pones al otro y le dices, háblale, etcétera, etcétera, y la persona queda tranquila. Pero hay culpas que se repiten y cuestan trabajo y entonces desde ahí ese tipo de culpas lo que yo he aprendido es que hay que pagarlas. Suena muy duro, pero eso es lo que yo he detectado. ¿Sí? Entonces, no sé si con esto respondo o confundo más. Por favor, escríbanme si queda claro o necesitan saber algo más. Les reitero, hay culpas que con pedir una disculpa es más que suficiente, hay culpas que con escribir una carta es suficiente, hay culpas que con una silla vacía se trabaja, ¿sí? O con una silla caliente se trabaja. Pero hay culpas que te impiden vivir porque está ahí, te flagelan, a lo mejor por un aborto, a lo mejor por no haber actuado con tus padres como te hubiera gustado actuar después del tiempo, y ya hice la aclaración, la culpa es un sentimiento inútil, sin embargo existe, no lo podemos negar, porque en el momento en que actuamos pensaste que era lo mejor. Por ejemplo, en el momento en el que tomaste la decisión de un aborto, pensaste que para tu vida era lo mejor, si no, no lo hubieras hecho. Y parto del principio de que el mal por mal no existe. El ser humano no va a hacer algo que le haga daño a él mismo. El mal por mal no existe. Yo hago algo si para mí representa un bien, aunque después me arrepienta, pero para mí es un bien y por eso lo actúo. Si no, no lo haría. Por eso es un sentimiento inútil, sin embargo existe, que no puedo negarlo y que muchas culpas se nos van a presentar, y esto es en cualquier proceso de coaching, que se les presenten. Hay culpas, bueno, hay culpas, ya les digo, que se pueden trabajar a través de escribir una carta a la persona que no está, o una silla vacía o una silla caliente, ¿sí? Pero hay otras que requieres de hacer algo más, ¿no? Como expiar la culpa, ¿ok? Bien. Te leo la otra. Sí, Mariano, por Que favor. creo que está medio respondida con esos ejemplos, creo que la respondiste. Dice, ¿cómo acompañamos a un coachee en un duelo en el que se siente culpable de conversaciones pendientes? Ok. Con una silla vacía, con una carta. Miren, les voy a dar un tip. Ya se las doy mucho a mis alumnos, pero les voy a dar un tip ya. Ahora sí que estoy verdaderamente muy contenta de que me estén acompañando 46 personas en este webinar. ¿Sí? Gracias. A ver, un tip. Un tip es que la persona escriba una carta durante 9 días. El primer día que escriba la carta con todos los sentimientos y emociones que tenga hacia la persona con la que se siente culpable. Y puede escribir la carta con el lenguaje más florido. Cuando digo lenguaje más florido, saca groserías, saca lo que necesites. Al día siguiente, toma esa misma carta y transcríbela, tal cual. Pero ve modificando aquello que sientas que ya no te hace sentido y modifícalo. Pero ve transcribiendo y modificando. El tercer día, toma la carta del segundo día y haz lo mismo. Transcribe y modifica lo que necesites modificar. El cuarto día igual, toma la carta del tercer día y escribe y modifica. Durante 9 días haz esto. Durante esos 9 días tú vas sacando todas las emociones que traes ahí atoradas. Y después podrás trabajarlo con tu coach, con tu coachee, o simplemente hacer un ritual donde quemas la carta, donde la lanzas, no sé, y eso ayuda también para sacar la culpa y procesarla. Si lo puedes hablar y hablarlo con alguien, sería maravilloso. Pero este es un trabajo que puedes hacer con tu coach en una de las tareas que le puedas asignar y que le va a ayudar a sacar cualquier asunto pendiente que tengas. ¿Ok? Bien, Mariano, no sé si esto responda. Se me congeló Mariano. Ok, bueno,
Se me congeló Mariano, déjenme ver qué hay. Me dicen cómo es silla caliente y cómo es silla vacía. Esto sí necesitaría de más tiempo para poderlo explicar. Un placer enorme, un abrazo desde Uruguay. Elena, voy a ir, si Dios quiere, ya estaré contigo ahí en Uruguay. Me encantará. Me pregunta si se está grabando la sesión. Sí, se está grabando la sesión. Mariano, ¿ya te tenemos de vuelta? Sí, a ver. ¿Tienes alguna otra pregunta, Mariana? Sí. ¿Cómo acompañar a una persona cuando un familiar se suicida y despierta culpa en el familiar? No hay muerte más culpígena que un suicidio. El suicidio es la muerte más culpígena que existe. ¿Por qué? Si lo hubiera hecho, si no hubiera hecho, ¿por qué no lo escuché? ¿Cómo no me di cuenta? Si lo hubiera acompañado, si hubiera llegado 10 minutos antes, hay muchísima culpa. Y de hecho, no podemos decir, es que el suicidio es todo un tema, ¿sí? No podemos decir que la mayoría de los suicidas se suicidan por depresión. Se maneja que un 50% de los suicidas es por depresión. Lo demás, el otro 50% es multifactorial. Por una desilusión amorosa, por una pérdida de trabajo, por una pérdida de dinero, por N cantidad de cosas, donde la persona se siente que en ese momento deja de tener sentido la vida. El suicida no es un cobarde ni es un hombre muy fuerte, es un hombre desesperado donde lo único que encuentra salida a su sentir es a través de la muerte. Miren, cuando la vida deja de tener sentido, lo que empieza a tener sentido es la muerte. Entonces, cuando una persona se suicida es porque lo que tiene sentido en este momento es la muerte. El suicidio es multifactorial. Yo podría ahorita decir cosas, pero es todo un tema. Si quieren, en algún otro momento hacemos una plática de suicidio, porque también es un megatema. Es verdaderamente, todos los países están maquillando las cifras, pero es verdaderamente alarmante. De hecho, lo que está pasando con los adolescentes, que el cutting, ¿no? El bullying, ¿sí? Y la anorexia, la bulimia son suicidios lentos, ¿no? Es una manera de ir muriendo lentamente y está relacionado con la falta de sentido de vida. Con anterioridad el sentido de vida estaba dado, las mujeres sabíamos que teníamos que estar en casa, atender a los hijos, atender al marido, y los señores, eran los proveedores. En la actualidad esto ya no es así. En la actualidad, cada quien tiene que buscar y crear su sentido de vida. Y los jóvenes están verdaderamente dándose de topas con lo que está sucediendo. Y una de las puertas es el suicidio. De ahí que cada día estamos viendo drogas cada vez más agresivas, que obviamente los jóvenes saben que lo que sigue es morir, ¿no? Hay una búsqueda. Pero es un megatema que podríamos trabajar, Mariano, en alguna otra ocasión, ¿sí? Sí, la dejamos para marzo esa charla. Así es. ¿Te digo la última? Sí, pero por favor. Y creo que la otra va a ser más cortita. Dice, si alguien perdió a su papá, no quiere salir más y no hace nada que le dé placer, incluso le cuesta la sexualidad, y ya hace casi 3 años de esto, y evita llorar. Se requiere de ayuda especializada, ¿sí? Puede ser una ayuda tanatológica, pero yo creo, desde mi perspectiva, que ahí ya se requiere terapia y quizás hasta psiquiatra, donde ya hay un desequilibrio a nivel de neurotransmisores, ¿no? Serotonina, dopamina, donde la persona no quiere ni salir, no quiere hablar, entonces ya hay un duelo ahí patológico que requiere ayuda especializada. Sí, entonces digo, no todo, no siempre, no nunca, no nada, había que ver el caso particular, pero con los síntomas que me dices, creo que sí ya es para una atención médica. Llamémosla médica especializada psiquiátrica, porque tampoco los médicos general pueden ver esto. Creo que esto tenemos que tenerlo muy claro los coaches, cada quien tiene su ámbito de trabajo, cada quien tiene su especialidad, ¿sí? Y a veces ni terapeuta,
es médico lo que se requiere, y después puede un coach trabajarlo, pero estar en comunicación con el médico, ¿sí? En comunicación con el médico. Es muy importante. Eso es lo que hoy decías, de que hay mucho coach charlatán, Así es. que Así no es. terminaron de ser coach y ni siquiera son psicólogos y se quieren hacer los psicólogos. Sí. No hacen ni una cosa ni la otra, y ahí es donde hemos leído junto en algunos posts el tema de que se prostituye también la profesión del coach. Y esto Pero es eso, una pena. sí, sí, punto y aparte con ese tema. Te digo Sí, la última pregunta. sí, claro. Eh, ¿Qué pasa si se bloquea el duelo? A ver, no entendí. Me gustaría que me explicaran más qué es esto de bloquear el duelo. Así lo pusieron en el chat hoy. Si Por la eso persona que lo escribió pudiera hablar, sería interesante porque no sé qué es bloquear el duelo. ya te digo, a ver quién fue. Ya te digo, para que estoy buscando. ¿No está por ahí? Que levante la mano. Carla. Carla. Carla, ¿estás por ahí? Carla León. Carla, te doy el micro. ¿Ahí estás, Carla? Hola Mari Carmen, solo Hola, que no, mucho gusto, saludos a todos. No escribí esa pregunta. Ah, ¿no? Me imagino que teníamos una compañerita más. Ok. Gracias, Carla. Abrazos. Bueno, no puedo responderla porque no la comprendo. No, siento que Yo falta, tampoco lo entendí. ¿sí? Ok. Bueno, no sé si tengas algo más, Mariano, o alguien tenga alguna otra pregunta. Sí, quería agregar algo a lo que dijiste hoy desde el amor, ¿Sí? y yo fui aprendiendo, el coach tiene que trabajar desde el alma, escuchar desde el alma y trabajar siempre desde el amor y la comprensión. Y generando eso, creo que se llegó a un muy buen punto y a buen puerto, como le digo yo. Así es, Mariano, así es. Y bueno, pues si me dejas hacer un anuncio parroquial, yo Sí, tengo señora. la certificación en coaching multidimensional en línea, también voy a dar la coaching tanatológico en línea, y para las personas que están credencializadas en la ICF voy a dar CCUs también en un programa pequeño de 20 horas de tanatología nada más. Y tengo el diplomado en tanatología en línea, de hecho varias personas, Marisa está conmigo en el diplomado, y varias personas que están aquí conectados Consuelo está conmigo en la certificación en coaching multidimensional, Adriana es una de mis mentoras, Vera está también conmigo, varias personas Gladys, están aquí conmigo conectadas y están tomando. Miki ya tomó el diplomado. Miki, ¿quieres comentarles nada más brevemente ya que te veo aquí? ¿Y tú que acabas de terminar el diplomado? Maravilloso el diplomado. No solo porque uno aprende todo lo que se puede lograr, acompañar a otras personas, pero uno crece también. Exponencialmente, se madura, se entienden procesos. Es una transformación. Para mí fue una transformación hacer el diplomado. Personal, profesional. Es el tema. Mari Carmen, puedo seguir horas hablando, pero creo que principalmente es eso, no tiene desperdicio. ¿Por qué le di la palabra a Miki? Porque Miki está haciendo algo muy interesante en Argentina. Ella está creando el coaching para la fibromialgia, ¿verdad, Miki? Entonces, algo muy interesante porque esta también es una enfermedad que... Y esto es muy interesante, la tanatología, también por todo esto de los duelos, de las pérdidas, y en este caso es la pérdida de salud y de vivir la vida como la veníamos viviendo, ¿no? Hay que trabajar aceptación, hay que hacer procesos de adaptación, incorporación de hábitos nuevos, en fin, es
Sí. Muy bien, Miki. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me encuentran en Facebook como Mari Carmen Castro. Si le dan like a mi página, se los voy a agradecer. Constantemente subo videos, subo frases, estoy anunciando de mis cursos y me encantará tenerlos por ahí. Y mi página es www.cotanempresarialivida.com o www.maricarmencastro.com. Lo que necesiten, estoy para servirles y con gusto, Mariano, cuando quieras organizamos otra conferencia. Fue muy rico el haber compartido con ustedes. ¿Quieres decir algo, Miki? Sí, adelante. Yo no sé si entendí bien, pero comentaste que vos escribiste un libro de preguntas poderosas. Ah, sí, lo estoy terminando, sí. Ah, bueno, eso me interesa, por favor. Sí, ya les avisaré. Ya por Ok. eso, quienes estén en redes ya saben que los voy a subir y ya les avisaré, pero está en proceso ya, ¿ok? Y nos vas a mandar la grabación, ¿verdad? Sí, claro, yo les paso la grabación, se la voy a pasar a Mariano o la subimos al chat que tiene Mariano de intercambio coaching y con gusto. Y si alguien está interesado, bueno, pues también se las enviamos. Pues les agradezco mucho el haberme acompañado en estas 2 horas. Espero que todo haya sido de ayuda y de servicio. Les agradezco muchísimo. Mariano, no sé si tienes algo más que decir. Sí, ahí antes que cierre el chat, que le pregunten a Marisa Brunello, que ella tiene tus libros acá en Argentina, así que una de las pocas que los tiene para distribuirlos, así que ahí está ya conectada, todavía aprovechen. Sí, Y bueno, Mariana. Sí. Desde mi parte, agradecerte por esta oportunidad, que la veníamos charlando hace rato, y bueno, y que ya sabemos que vamos a tener otra charla más, que esta es la primera de varias, y nada, después seguramente por mail o charlaremos seguramente con alguno que tenga interés en sumarse a nuestro grupo. Que sepan que no tenemos página en Facebook, no estamos en redes, nos manejamos solamente por WhatsApp, y es un grupo muy reducido donde somos todos coaches de distintas latitudes, que es lo que hablamos siempre con Mari Carmen, de todo Sudamérica. Por eso hoy justo salió el tema de Venezuela también, porque hay varios de Venezuela, y la charla anterior que habíamos tenido fue sobre temas de crisis, cómo trabajaba un coach en crisis. Y desde una creación que tuvo la Asociación Venezolana, que hicieron un programa ellos, muy interesante, y bueno, seguramente se va a repetir, ya lo vamos a estar difundiendo en el Facebook, sí, seguramente vamos a difundir las próximas charlas, y la semana que viene tenemos una charla de coaching y psicología con Mariela Guterman, va a estar María Gabriela Viscardi y seguramente una psicóloga más, que lo vamos a ir subiendo a partir de mañana. Están preguntando cómo es el enlace para el grupo, Mariano. ¿Tú lo tienes? No, nosotros no usamos enlace. ¿Para el que WhatsApp? me manden sí, no usamos enlace, porque me tomo el trabajo de hacer no una entrevista, sino de hablar con la persona que se quiera sumar. Okay. Ahí yo les voy a dejar mi teléfono para que me escriban. Ya les estoy escribiendo mi teléfono, porque a veces no todos los grupos son... A ver, mi palabra es esta, no nos sirven todos los grupos. Así es. Y tampoco la idea es que sea un grupo masivo. Porque hay una cantidad de grupos donde son 200, 300 personas, y la verdad que a veces considero que es una pérdida de tiempo. Y nosotros somos 60, 61 creo que somos, y donde participamos la mayoría. Así que ahí les dejo mi cédula, estoy anotando. En cuanto... Ahí está. Y les dejo, así que... Nada, gracias. Bueno, se nos congeló Mariano otra vez. Pero bueno,
Pues gracias a todos, que tengan muy buena noche, gracias y bueno, yo en redes voy a subir el enlace para que tengan la grabación de esta sesión, ¿ok? Buenísimo, Entonces, Mari Carmen. si le dan like a la página, les llegará. Perdón, Mariano. Sí, perfecto. Ahí creo que, no sé si la vas a subir a YouTube también, Sí, pero sí, también estará en ni YouTube. bien me pases el link y la subida, ya lo empezamos a compartir Claro que sí. también en las distintas redes. Y bueno, ahí creo que les dejé anotado mi teléfono. Así que bueno, gracias a todos los que participaron y estén atentos que ya vamos a hacer otra más, que quedó pendiente esa y nos gustó la idea de la de suicidio, creo que va a ser muy buena y desde la mirada del coaching también. Ok, muy bien. Pues que tengan muy buena noche a todos. Gracias por estar aquí en este tiempo dedicado a compartir. Gracias y hasta la próxima. Buena noche. Buenas noches, Mari Carmen, gracias. Gracias a ti, Mariano. Un abrazo.